truenos, relámpagos, rayos y centellas y chispas. Quizá no haya cosa más espontánea en la naturaleza que la presencia espectacular de la electricidad. Temible, pero bella, una noche de tormenta. La manifestación de la electricidad en la naturaleza y en la fantasía. Algunas veces con diversión. ¡Caramba! En el 94 debo encontrarme con Maistegui. ¡Chispa! Y otras tantas, con terror. Hemos acostumbrado nuestras mentes a esa maravilla. Buenas noches. A esa maravilla que es la chispa eléctrica. ¿Qué pasa, chicos? Lo prendimos y saltaron chispas. Como rayos. Me parece muy bien que tenga curiosidad e interés por aprender, pero si no saben cómo funciona un instrumento, tienen que consultar antes, porque puede ser peligroso. Este aparato se llama generador de Van de Graaff y nos permite visualizar algunos fenómenos eléctricos, ya que puede acumular muchas cargas eléctricas. ¿Ustedes saben qué son las cargas eléctricas? No, ¿qué son? No saben. ¿Y saben de qué está compuesta la materia? De átomos. De moléculas. Bien. La materia está formada por moléculas, y las moléculas están formadas por átomos. ¿Y los átomos cómo están formados? Por partículas. ¿Y se acuerdan el nombre de esas partículas? Sí, yo sé. Los protones, los electrones y otros. Ahora, con un sencillo experimento, vamos a ver que es posible separar las cargas eléctricas y poner de manifiesto sus propiedades. Mire qué fácil es hacer un experimento que muestre cómo separar cargas eléctricas. Al frotar, unas quedan en la regla y ellas atraen las de signo puesto en los papelitos y los levantan. ¿Qué pasó? ¿Por qué después de frotar la regla con el pelo atrajo el papel? En todo proceso de frotamiento donde intervienen dos cuerpos, ocurre que uno de ellos le arranca electrones al otro y entonces el cuerpo que recibe los electrones queda con un exceso de carga negativa. En cambio, el cuerpo que ha cedido los electrones queda con un exceso de carga positiva. Esto depende de qué materiales se froten, del estado de cada superficie y de la temperatura, entre otras cosas. Algunos resultados experimentales se han ordenado en forma de tabla, la que se conoce con el nombre de serie eléctrica. En esa tabla, cualquier material que he frotado con un material que le sigue en orden en la tabla, queda con carga positiva. Ah, claro. Es lo mismo que a sacarse la camisa, el pullover, o peinarse, o bajarse del auto.
Pero ahora volvamos al aparato que generó todas nuestras preguntas, el generador de Van de Graaff. Para que te resulte fácil comprender el generador de Van de Graaff, vamos a ver ahora su principio de funcionamiento. ¿Y esto qué es? Este instrumento se llama electroscopio y puede indicar mediante esta hojuela si un cuerpo tiene un exceso de carga eléctrica. Ahora quiero que utilices el electroscopio para comprobar si esta regla tiene un exceso de carga eléctrica. Toca el electroscopio con la regla. Muy bien. Tocaste el electroscopio, pero como la regla no tiene un exceso de carga, la hojuela no se ha movido. Vamos a tocar de nuevo el electroscopio, pero antes vas a frotar la regla en tu pelo. Ahora el electroscopio muestra un exceso de carga en la regla. ¿Qué es esto? Esta es una esfera conductora hueca. Sirve para acumular una cantidad de carga eléctrica. ¿Y este aparato? ¿Cómo funciona? Este aparato es una fuente que mediante este cable le entrega cargas a la esfera. ¿Y esta bochita? ¿Para qué sirve? Esta es otra esfera metálica que tiene un exceso de carga eléctrica que vamos a trasladar a la esfera hueca. ¿Y con esto qué voy a hacer? Con esta esfera de mango aislante vas a tomar el exceso de carga de este cuerpo y lo vas a trasladar al interior de la esfera hueca. Ahora, Emiliano, vamos a utilizar todos los instrumentos que hemos mostrado para realizar un experimento. Con esta esfera de mango aislador vas a tomar el exceso de carga de este cuerpo y lo vas a trasladar al interior de la esfera hueca. Con el experimento anterior, Emiliano, has logrado trasladar una cantidad de carga eléctrica a esta esfera. Yo te pregunto, ¿a dónde se ha ubicado la carga eléctrica en la esfera? ¿Y en la esfera? Sí, pero ¿en el interior de la esfera o en el exterior, en la superficie exterior de la esfera? ¿Qué te parece? ¿Y qué sé yo? ¿En toda la esfera? Vamos a utilizar el electroscopio para averiguar a dónde está ubicada la carga de la esfera, si en la parte interior o en la superficie exterior. A ver. Fíjate que el electroscopio dice que en el interior de la esfera no hay ningún exceso de carga. Vamos a probar ahora con la superficie exterior. Ahora sí, el electroscopio te informa que en la superficie exterior de la esfera existe un exceso de carga eléctrica. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta que yo te hice? ¿Dónde está ubicada la carga de la esfera? En la parte exterior. Muy bien, la carga en una esfera conductora se ubica totalmente sobre la superficie exterior. Este hecho y la posibilidad de trasladar excesos de carga que vimos antes es la base para el diseño de los generadores electrostáticos, como por ejemplo el generador de Van de Graaff. Vamos a ver ahora las diferentes partes que forman el generador de Van de Graaff. Aquí en la parte inferior tenemos esta polea que puede girar porque está unida mediante este eje a un motor eléctrico. La polea se encuentra en íntimo contacto con la correa, con lo cual logramos una separación de cargas y resulta que la correa queda con un exceso de carga
de un cierto signo. Cuando lo pongamos a funcionar, la correa va a transportar el exceso de carga eléctrica que ella tiene hacia la parte superior del instrumento. Esto es algo similar a lo que hicimos en el bloque anterior, solo que en el bloque anterior transportamos carga mediante esta esfera, de un cuerpo a otro. Aquí vamos a transportar el exceso de carga mediante la correa. Cuando este exceso de carga llega a la parte superior del generador, mediante estos peines se logra que el exceso de carga de la correa pase, mediante los peines, a la superficie interior de la esfera hueca del generador. Sin embargo, debemos recordar que, por más que las cargas se depositen en la superficie interior de la esfera, se van a distribuir uniformemente en la superficie exterior. ¿Me entendiste, Emiliano? Sí, más o menos. Esto ya lo hemos visto en el bloque anterior. ¿Pero hasta cuándo puede acumular cargas la esfera? El proceso de acumular carga en la esfera no puede ser ilimitado porque el aire que rodea la esfera no es un aislador perfecto. Entonces, cuando se produce una acumulación importante de cargas, se produce un aumento de tensión y entonces algunas cargas pueden escapar de la esfera al aire. Cuando las cargas que escapan de la esfera al aire son iguales a las cargas que trae la correa, entonces la esfera ya no puede acumular una mayor cantidad de cargas. Además, a medida que la esfera es más grande, o sea, mientras tiene mayor radio, puede acumular una mayor cantidad de carga. Por ejemplo, con esferas de 2 a 3 metros de radio se han logrado tensiones de varios millones de voltios. ¿Y para qué se usan los generadores de alto voltaje como el de Van de Graaff? Se utilizan para acelerar partículas cargadas eléctricamente. Estas partículas fuertemente aceleradas constituyen verdaderos proyectiles que al impactar contra núcleos atómicos pueden desintegrarlos. Nosotros utilizaremos el generador de Van de Graaff para explicar algunas propiedades del campo eléctrico. Impactar contra núcleos atómicos pueden desintegrar. Entendí perfectamente cómo funciona el generador de Van de Graaff, pero tengo una duda. ¿Sí? ¿Cuál es la duda? Cuando el aparato estaba funcionando, me di cuenta que los peines, las puntas de los peines, no tocaban la correa. Y claro, qué viveza. Si las puntas tocaran la correa, la romperían y no serviría el aparato. ¿Ah, sí? Entonces, ¿cómo pasan todas las cargas de la correa a la esfera? Precisamente, esa es una propiedad del campo eléctrico que queremos mostrar con estos experimentos y que se llama poder de las puntas. ¿Y qué propiedad es esa? ¿Y qué es el campo eléctrico? ¿Qué es el campo eléctrico? ¿Sabes qué es el campo gravitatorio? Sí, es la acción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. Con el campo gravitatorio se explica que la Tierra atrae a los cuerpos con su peso. Entre las cargas eléctricas se ejercen acciones, se aplican fuerzas. Sí, ya lo hemos visto. Así como la presencia de la Tierra le da propiedades al campo alrededor suyo, la presencia de una carga eléctrica le da unas propiedades diferentes al espacio alrededor suyo que llamamos campo eléctrico. En el caso de una esfera conductora, cargada, la distribución de cargas sobre la superficie de la esfera es uniforme. Si deformamos la esfera y le hacemos partes puntiagudas, en esa parte puntiaguda se acumulan más cargas. Al haber más cargas, el campo es más intenso y las fuerzas que ejerce son mayores. Si en las cercanías aparecen, por ejemplo, las moléculas del aire y se cargan eléctricamente, entonces el campo creado por las puntas ejerce sobre esas moléculas una fuerza muy intensa. Las mueve produciendo lo que llamamos el viento eléctrico. Y ese es el poder de las puntas.
Veamos estos dibujos. ¿En qué zona les parece que el campo eléctrico es más intenso? Donde haya más concentración de cargas. Aquí. En el generador de Van de Graaff, la correa viene cargada. Al pasar frente al peine, esas cargas separan las cargas del peine y atraen las del signo contrario hacia las puntas del peine y las del mismo signo hacia el lado opuesto. Las puntas del peine crean un campo tan intenso que hay un intercambio de cargas entre el peine y la correa, de modo tal que el resto del peine conectado a la esfera se carga con el mismo signo que las cargas que trae la correa. ¿Quieren que veamos esto con un experimento? Bueno, sí, hagámoslo. La carga sobre la esfera, ¿estará distribuida uniformemente o no? En la punta hay una mayor concentración de cargas y eso crea un campo eléctrico muy intenso. Marisol, ¿puedes prenderlo? A ver, María Sol, coloca la palma de tu mano frente a la punta. ¿Sientes algo? Sí, siento como un vientito. Siento como un vientito. Ese es el viento eléctrico. La intensidad del campo es tan grande que mueve las moléculas del aire y lo sientes en la palma de la mano. Veamos si el electroscopio detecta el fenómeno. Ahora voy a enchufar esto acá y con esta punta voy a apuntar al electroscopio y vamos a ver si él capta el fenómeno. Marisol, ¿puedes prenderlo? Funciona como una manguera. En vez de lanzar chorros de agua, lanza chorros de cargas eléctricas. ¿Para qué usaste el cable? Y para que la punta esté más cerca del electroscopio que de la esfera. ¿Y para qué querés que la punta esté más cerca del electroscopio que la esfera? Y para que disminuya el campo eléctrico de la esfera sobre el electroscopio. Y así se cumple el poder de las puntas. Vamos a ver si con esta punta podemos soplar la vela. ¿Puedes conectar esto? A ver si el viento que larga esta punta es capaz de soplar la llama de esta vela. Este es el poder de las puntas. ¿Y qué les parece que está pasando? Está girando. ¿Y por qué? Y por la acción del viento eléctrico. Solo que en este caso hay que tener en cuenta el principio de acción y reacción de Newton que explica la rotación del molinete. ¿Y este poder de las puntas sirve o se usa para algo? Sí, claro. Un ejemplo es el pararrayos. Entre sus puntas y la nube cargada eléctricamente no hay contacto, como en el caso de la correa y las puntas del peine en el Van de Graaff. La foto muestra el interior del TANDAR, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, acelerador de partículas
cuya torre tiene 60 metros de altura. Las chispas tienen unos 7 metros de largo. La diferencia de potencial que acelera las cargas y las lanza contra el blanco puede alcanzar varios millones de voltios. Chicos, peguen las tiritas de papel sobre la superficie de la esfera más grande del generador de Van de Graaff. ¿Y estas tiritas, para qué serán? No sé. Ya está. Ahora enciendan el generador. ¿Qué pasa? Se le están poniendo los pelos de punta. ¿Qué pasó, José? ¿Por qué las tiritas se pusieron así? ¿Qué les parece, chicos? ¿Por qué se han caído las tiritas ahora? Y porque si apagamos el generador, se descarga y no hay campo eléctrico. Entonces, cuando el generador funciona y este se carga, el campo eléctrico hace que las tiritas se pongan así. Así es. Las tiritas de papel se ubican en la dirección que tiene el campo eléctrico creado por las cargas de la esfera. Ahora, María Sol, con lo que hemos visto y con los experimentos que hicimos, entiendo mejor lo que me dicen los libros. ¿Y qué es lo que has leído en los libros sobre el campo eléctrico? Que el campo eléctrico es perpendicular a la superficie de la esfera. Ah, era eso, lo de la dirección radial. ¿Y no leyeron el nombre de las líneas que indicaban las tiritas? Sí, son las líneas de fuerza. Ahora vamos a ver la forma de las líneas de fuerza para diferentes distribuciones de carga. Con estos elementos que vamos a utilizar ahora, vamos a visualizar diferentes formas de líneas. María Sol, vos vas a utilizar esta esfera. Emiliano, vos este disco. Vamos a encender el generador y vamos a ver qué pasa. Emiliano, vas a acercar el disco lentamente al extremo de las tiritas. Más arriba. Yo voy a hacer lo mismo con la esfera.
El campo eléctrico creado por la esfera del generador de Van de Graaff induce cargas del signo contrario sobre las superficies de los cuerpos que están enfrentándola. Y esto nos demuestra que las líneas de fuerza comienzan en una carga y terminan en otra carga de signo contrario. Además, nuevamente comprobamos que las líneas de fuerza son perpendiculares a las superficies de los cuerpos. Veremos ahora otro fenómeno muy interesante. María Sol, por favor, acerca la esfera chica a la esfera grande del generador de Van de Graaff. ¿Qué pasó, José? ¿Qué son esas chispas? ¿No habíamos dicho que el aire es un aislador? Sí, es cierto. Decimos que el aire es un aislador, o también lo llamamos un dieléctrico. Pero no es un aislador perfecto. Si la distancia entre los cuerpos separados por el aire se hace muy pequeña, como en este caso, el campo eléctrico se hace suficientemente grande como para poder arrancar cargas y hacerlas pasar de un cuerpo a otro. Este pasaje de cargas lo vamos a ver como un rayo o una chispa entre los cuerpos. No lo entendí del todo. ¿Me lo podés repetir? Si bien el aire se comporta naturalmente como un aislador, cuando lo sometemos a campos eléctricos muy intensos, este campo eléctrico hace que el aire se vuelva conductor y entonces es posible que salte una chispa a través de él. Cuando esto ocurre, decimos que se ha producido la ruptura de un dieléctrico, en este caso el aire. No hace falta que les diga que estos son dos tubos fluorescentes. Sí, ya sabemos. ¿Pero para qué los trajiste? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Recuerdan que dijimos que alrededor de la esfera se creaba un campo eléctrico? Bien, también decimos que esa acumulación de cargas que hay en la esfera cuando funciona el generador de Van de Graaff, esa acumulación de cargas crea alrededor una tensión eléctrica. Vamos a utilizar estos dos tubos para poner de manifiesto esa tensión eléctrica. Sosténganlos, por favor, yo voy a prender el generador. Acerquen ahora, por favor, un extremo del tubo a la esfera del generador de Van de Graaff. Tengan cuidado de no tocar las partes metálicas del tubo. Voy a apagar la luz del laboratorio para que puedan ver bien el fenómeno. Vamos a ver ahora un fenómeno muy curioso.
prendía solamente esa parte del tubo? Lo que ocurre es que un extremo del tubo está cerca de la esfera y entonces tiene una tensión elevada. En cambio, el otro extremo del tubo está en contacto con la tierra a través de mi mano, donde la tensión eléctrica es cero. Entonces, el tubo se prende únicamente entre los puntos donde hay una diferencia de tensión. También decimos una diferencia de potencial. ¿Entendieron? No sé. Hemos estado haciendo un conjunto de experimentos sobre campo eléctrico y propiedades eléctricas en general, con un instrumental de la universidad que a veces los colegios secundarios no tienen o es muy caro para conseguirlos. Por eso hemos invitado al profesor Agustín Fraschino, que tiene la rara habilidad de que con materiales simples puede hacer equipos muy modestos pero muy eficaces, de los cuales ahora nos va a mostrar algunos. Bueno, efectivamente, ustedes ven acá, estos aparatos están hechos con telgopor, pedazo de hojalata, frascos, base de madera, lapiceras usadas, en este caso y en ese, de manera que con un poquito de cariño, ¿cierto? Haciéndolo con cuidado, estos aparatos funcionan, y funcionan relativamente bien. Yo diría que muy bien. Bueno, empecemos con el electróforo de Volta. ¿En qué consiste? Un paño, que puede ser de lana o de algodón, en este caso de lana, un trozo de telgopor y una placa metálica con un cabo aislante. Entonces, empecemos a trabajar. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos frotando dos materiales distintos. Y desde el punto de vista eléctrico, ¿qué resultados obtenemos? Es lo mismo que pasaba cuando frotábamos la regla con el cabello. A veces se producía una separación de cargas y el tergopol y el paño quedaban cargados. Perfecto, vamos a verificar ahora si es cierto que hemos obtenido cargas eléctricas. Lo aproximo. Vamos a verificarlo también con el electroscopio. Bien. Fíjense ustedes lo que voy a hacer ahora. ¿Cómo hizo para pasar la carga directamente desde la placa metálica al electroscopio sin tomar contacto? Por el poder de las puntas o de los filos, en este caso el borde filoso. Correcto. ¿Cómo está hecho el electroscopio? Abrilo. ¡Qué simple! Sí, efectivamente hay un conductor, una placa por donde se reciben las cargas, una hojuela fija y esta hojuela que es la que se levanta cuando se entregan cargas, que queda vertical cuando está descargado el electroscopio y que se aparta de la hojuela fija cuando ingresan cargas. ¿Y el frasco para qué sirve? El frasco sirve de apoyo. Y por otro lado es un aislante porque este sistema tiene que estar completamente aislado de tierra. Entonces tengo la tapa de plástico que me aísla de tierra. Y al mismo tiempo el frasco sirve de protección al sistema para que las corrientes de aire no muevan la hoja. Pero no es indispensable, esto puede funcionar exactamente lo mismo si nosotros no usamos el frasco. ¿Sí? Chicos, les voy a mostrar ahora una experiencia muy interesante.
Lo que ha ocurrido es que durante la combustión hay una ionización, es decir, hay separación de moléculas con cargas positivas y negativas. Las de signo contrario, a las que tiene el electroscopio, se dirigen al electroscopio y las neutralizan. Por eso es que la hojuela cae. ¿Y esto qué es? ¿Para qué sirve? Esta malla metálica de forma cilíndrica se llama jaula de Faraday y nos va a servir, mediante estas tiritas de papel que le agregamos, para comprobar a dónde se ubica el exceso de carga que tenga este cilindro. ¿Te acuerdas cuando vimos el exceso de carga en la esfera del generador de Van de Graaff? ¿A dónde se ubicaba el exceso de carga? ¿En la parte exterior o interior de la esfera? Se ubicaba en la parte exterior de la esfera. Muy bien, esa misma característica vamos a tratar de comprobar con la jaula de Faraday. ¿Por qué es de tejido y no es un cilindro completamente cubierto? ¿Qué diferencia hay? Desde el punto de vista eléctrico no hay ninguna diferencia, solo que al ser una malla metálica tiene la ventaja que nos permite ver el interior y vamos a comprobar cómo se comportan las tiritas de papel. ¿Qué ves, María Sol? Que las tiritas de adentro no se mueven. ¿Por qué? Porque la carga se ubica en el exterior. Esto es un condensador. Consiste esencialmente de una cubierta metálica exterior, una cubierta metálica interior y entre ellas dos lo que llamamos dieléctrico, que es un material aislante. La cubierta exterior está conectada a tierra, la cubierta interior está conectada a este conductor que sobresale. Entonces nosotros lo que hacemos es cargar repetidamente la cubierta interior ¿Qué es esto? Parece un molinete para mostrar el poder de las puntas. Exactamente ahí tiene que ir ubicado. Para eso vamos a utilizar este soporte y vamos a entregar por este extremo las cargas. ¿Y por qué se le da la carga por este extremo y no por el molinete? Nos alejamos lo suficiente para que las cargas que tenemos en la placa del electróforo no induzcan al aproximar, ¿cierto? Y nos enturbien la experiencia. Entonces nos colocamos lejos del molinete.
Entonces tenemos la seguridad de que está dando vueltas por las cargas que recibe acá y no por la inducción que produzco al aproximarlo. Por eso hemos tomado tramos de conductor muy largos para quedar lejos del molinete. La explicación de la experiencia que hemos hecho con este juguete queda para el espectador. Siempre habrá un misterio por develar en el cosmos, y es seguro que en cada solución el hombre encontrará respuestas en el comportamiento de la electricidad.